Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener una presentación sobre el estado actual de la atención de las personas con discapacidad. Es importante primero entender que esta es una presentación que no es concluyente, todo lo contrario. Persigue de alguna manera que los invitados a este foro podamos establecer acciones y pensar en posibilidades de solución ante la atención de las personas con discapacidad auditiva. El día de hoy vengo realmente como, diría, luchadora social, no solamente como asesora de la Escuela de la Magistratura, como profesora universitaria, como tutora de las comunidades de aprendizaje en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, y además presidenta de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas. En conjunto, en clamor, hacemos esta presentación. La primera interrogante es si existe un servicio oficial formal al que ustedes puedan llamar y solicitar los servicios puntuales. Y la respuesta, como ustedes lo saben, es que no lo hay, no hay un servicio. Esto complejiza el procedimiento que ustedes tienen. En principio, para que vayan entendiendo la importancia del intérprete, hay que tener estos conceptos fundamentales. El primero de ellos es que la lengua de señas es un idioma, no está constituida por gestos o mímicas, como bien señalaba el director de la escuela, doctor Gustavo Amoni. Con algunos gestos usted puede decir algunas cosas, pero la lengua de señas está constituida por señas. Por tanto, es un idioma, es complejo comunicarse. Asimismo, no es universal. La lengua de señas en Venezuela es distinta de la lengua de señas en Colombia, la lengua de señas estadounidense, la lengua de señas argentina. Entonces, por lo tanto, su nombre es lengua de señas venezolana. Lo otro que complejiza el proceso es que es ágrafa, es decir, no tiene representación escrita. Por lo tanto, en todos los procesos que ustedes lleven, las personas sordas, al momento de testificar, denunciar, no va a poder hacerlo con un lápiz y un papel, porque la naturaleza de su lengua es visual y gestual, no escrita. Entonces, entendiendo que es ágrafa, vuelvo a repetir, complejiza el proceso para ustedes, porque ustedes pueden decir, bueno, entonces yo resuelvo escribiéndolo. Generalmente no es la vía. Muy pocos sordos son bilingües con un nivel de bilingüismo que le permita hacer declaraciones a profundidad. Y por supuesto, las habilidades comunicativas de las personas sordas, las diferencias en la capacidad de oír son absolutamente distintas. Es muy cierto que hay sordos que tienen algún tipo de amplificador auditivo que le funciona, a otros no le funciona. Todos esos aspectos serán tratados más adelante por el psicólogo Félix Torres con todo lo que es las diferencias en la capacidad de oír. Entonces, ¿cómo funciona entonces la atención? Bueno, esta respuesta creo que la saben mejor ustedes que yo. No existe un servicio formal, queda a discreción del ente que lo requiere o del intérprete que lo realiza y, en definitiva, se hace empíricamente. Hoy por hoy, esto es lo que tenemos. Es insólito, porque además la población de personas con discapacidad auditiva, según las estadísticas, no supera las 40.000 personas en el país. Entonces estamos hablando de una población realmente pequeña que con ajustes realmente pequeños se le pueden hacer mejoras. Los servicios más solicitados, el penal, víctimas, victimarios, testigos, imputados, violencia contra la mujer, violencia contra niños, niñas, adolescentes, homicidios, hurtos. Realmente los sordos están en todo el país y ellos, al igual que nosotros, están involucrados en cualquier acto. Así que en todos los espacios es necesario de la participación de intérpretes de lengua de señas y en todos los procesos. No solamente en la fase de juicio, como en ocasiones nos han llamado, ya después de que se ha hecho todo un proceso, no, desde el principio hasta el final, inclusive a sordos que están procesados. Hemos tenido la oportunidad de ir a muchos centros de reclusión y los sordos que están privados de libertad también requieren los servicios de intérpretes en sus recintos. Bueno, ¿quién es un intérprete de lengua de señas? Bueno, es un profesional que interpreta de manera eficiente, neutral,
confiable y fiel los mensajes transmitidos de la lengua de señas al español. ¿Okay? Es un profesional, tal como lo estamos viendo aquí de mano de nuestra intérprete Aslen Martínez, que, repitiendo el principio de que no son mímicas, todos ustedes estuviesen entendiendo, pero no, son señas complejas. Entonces, bueno, vamos a retomar rápidamente los principios de neutralidad. La neutralidad hace referencia a la obligación de los intérpretes de lenguas de señas de no favorecer a ninguna de las partes implicadas en la situación de interpretación. Y vamos a tener especial atención a estos principios. Neutralidad. Después tenemos confidencialidad. Se refiere al secreto profesional y al derecho a la intimidad de las personas que participan en la situación de la interpretación. Y el siguiente principio es la fidelidad. Se define como la exactitud del mensaje a transmitir. Entonces, a partir de estos principios, vamos a hacer un ejercicio para desaprender. ¿Quiénes son las personas que brindan el servicio, o mejor dicho, quiénes no deberían brindar el servicio? En principio, familiares. En muchas ocasiones hemos visto cómo el sistema de justicia decide asignar como intérprete a los familiares. Llámense hijos, padres, esposos. Entonces, pregunto. Ahora le pregunto a la audiencia. ¿Creen ustedes que un familiar va a ser fiel? ¿Va a ser confiable? ¿Va a ser neutral? No, por supuesto que no. Entonces, esos principios solo los garantiza un profesional. De entrada. Sin contar el daño que podemos causar a los familiares por tener que enterarse de las situaciones por las que está viviendo la persona sorda. Y sin contar con la vulnerabilidad que estamos haciendo a la persona sorda de divulgar la privacidad de su propia denuncia. Conocidos. Hemos tenido cantidad de casos en los que han recibido las denuncias conocidos. No es que yo la conozco, ella vive por la casa, yo la entiendo, con gestos yo la entiendo. Bueno, por ahí está el profesor Henry Rumbo, un caso que tuvimos de un homicidio que fue tan grave, que hicieron un programa de televisión y todo, y cuando llegamos, la declaración la había tomado una vecina de la chica que había sido partícipe del homicidio y testigo principal, y su declaración era un párrafo. Cuando llegamos, por supuesto, solicitamos la anulación de ese testimonio e iniciamos el proceso de declaración, y creo que la declaración de ella creo que fueron más de 60 páginas, 70 páginas aproximadamente. Entonces, ojo con eso, porque un conocido fue el que sirvió de intérprete. Aprendices de lengua de señas. Ojo, hay muchas personas que afortunadamente están formándose, están aprendiendo el idioma, pero un aprendiz no tiene la calificación para hacerlo. Sordos con conocimiento del español. Esto suele ser muy típico. No, bueno, él escucha un poquito, él habla en español, él va a poder facilitar la comunicación. Vuelvo a repetir, esta persona sorda tiene la neutralidad necesaria, tiene la confidencialidad. Una cosa es conocer el idioma y otra cosa es tener el perfil de intérprete que guarda los principios que inicialmente establecimos. Maestros de niños sordos. Una persona bilingüe, repito, no es un intérprete. Un maestro de niños sordos, pensando en quizás las alternativas que ustedes tienen de llamar, bueno, vamos a llamar un maestro. En efecto, un maestro puede ser que conozca el idioma, pero va a carecer de las técnicas y de las estrategias específicas para hacer interpretaciones simultáneas como la que está haciendo Aslen. Por ejemplo, un maestro de aula difícilmente puede hacer esta interpretación simultánea, aunque sea bilingüe. ¿Ok? Intérpretes de televisión no calificados. Esto lo hemos visto muchísimo. Actualmente, a nivel nacional, hay intérpretes de lengua de señas en las cadenas televisivas nacionales y regionales. Sucede que la providencia administrativa aprobada por CONATEL para la incorporación de intérpretes en televisión establece que cualquier institución puede acreditar a estos intérpretes, y trajo como consecuencia que cualquier persona ahora puede trabajar en la televisión. Significa que muchos sordos no entienden lo que pasa en la televisión, eso es una realidad,
Y hemos visto con recurrencia que el sistema de justicia se comunica con los canales de televisión y estos mandan a los intérpretes, pero tampoco están calificados porque simplemente no tienen el dominio y el fogueo con el idioma. Entonces, esta alternativa tampoco es viable. Sugerencia para el procedimiento de la Administración de Justicia. 1. Determinar si realmente la persona tiene una discapacidad auditiva. Hemos visto casos también en personas bilingües que se han hecho pasar por personas sordas para dar más largas o encubrir inclusive homicidios. Y después se ha determinado que las personas son oyentes, ojo, y son bilingües. Hemos tenido casos de esposos que han asesinado a sus esposas y se hacen pasar por sordos simplemente porque saben la lengua de señas. Entonces, para ello, simplemente cuando usted reciba el caso, tiene de manera expedita que solicitar una prueba que se llama potenciales evocados de tallo cerebral. Esta es una prueba que es 100% confiable, la hacen los hospitales de todo el país y es fundamental para continuar con el proceso. Si usted desea la colaboración de alguna institución en el país que pueda brindar a nivel nacional, usted puede contar con los intérpretes de lengua de señas de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana, que están a nivel nacional. Estos intérpretes no trabajan para ello, de hecho nosotros no cobramos, tenemos toda la vida trabajando y apoyándolos a ustedes. Bueno, tenemos una calificación, una certificación, que es la que les voy a presentar a continuación. Hay unos carnets que nosotros emanamos y unas credenciales que lo hacemos con instituciones hermanas. Estas instituciones hermanas son la Confederación de Sordos de Venezuela, que es una institución que se encarga de reunir a las asociaciones de sordos del país. También está el CONAPDIS, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que también nos ha apoyado desde hace mucho tiempo en las jornadas de membresía, no solamente en la gestión, sino en la verificación del procedimiento. Y, por supuesto, directamente la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas. Bueno, cuando usted reciba al intérprete, por favor, dele la información. Es importante que le diga el nombre, la edad de la persona y las características específicas del caso. Es importante, porque ahora es recurrente, especialmente en el estado de Aragua, en el centro del país, hemos tenido, este es el 5º foro que nosotros hemos administrado, y es increíble la cantidad de sordos que están solicitando el servicio. Entonces, de manera temporal, hasta que no haya algo más concreto, bueno, solicitar las gestiones, si es posible, por honorarios profesionales, por peritos expertos, para que los muchachos puedan acompañarlos en todo el proceso, porque ustedes bien saben que cuando se inicia un proceso puede durar mucho tiempo en elaborarse. Este es uno de los carnets para que tengan a vista cómo es físicamente. No todos los intérpretes lo tienen, pero es importante que ustedes lo conozcan. Si no presentan el carnet, pueden presentar esta credencial, ¿ok? Allí lo califica como intérprete de lengua de señas y está la descripción. Estos son los niveles que tiene la Asociación de Intérpretes, donde calificamos el nivel de competencia comunicativa. Y los que tienen autorización para trabajar en el sistema de justicia son los que tienen la más alta calificación, que son estos, los que son consolidados. Estos son los que están capacitados para ese tipo de actividad. Bueno, tenemos entonces las leyes que ustedes también conocen, el artículo 81 que da reconocimiento a la lengua de señas venezolana como lengua, el artículo 49, numeral 3, en el que se califica el derecho de tener un intérprete a las personas que no hablen español, que está por encima de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que establece que, bueno, se le puede contactar, según el Código Orgánico, a un familiar para que facilite la comunicación. Pero vuelvo a repetir, un familiar va a tener los principios de neutralidad, confidencialidad, fidelidad. Entonces, por eso es que tenemos que apoyarnos más bien en lo que establece el artículo 49 de la Constitución, numeral 3, para que ustedes hagan las gestiones más profesionales y den garantía al caso. Esta es la data que para el año 2014 tenemos de intérpretes, somos muy pocos intérpretes en el país, tenemos
en la data 208, intérpretes para el primer trimestre del 2018. La Asociación de Intérpretes en conjunto con las organizaciones hermanas va a actualizar la data y esperamos poder brindar mejores números y más números para poder brindar mejores servicios a nivel nacional. Muchísimas gracias. La pregunta que está haciendo el doctor Amoni es ¿cuál es el proceso de acreditación de un intérprete? Sí, el proceso es un proceso riguroso que hemos perfeccionado desde el año 2006 hasta la fecha, en el que la Organización de Intérpretes de Lengua de Señas hace una serie de pruebas. La primera prueba es de orden ético, donde hacemos ciertos cuestionamientos para determinar su inclinación. Después hacemos una prueba de suficiencia de interpretación de español a lengua de señas, un poco lo que está haciendo la compañera para determinar su fidelidad en la interpretación simultánea. Después de ello hacemos una prueba que tiene que ver con la interpretación de la lengua de señas al español, por la naturaleza de la lengua, que es bastante complejo ese ejercicio. Y bueno, después de eso hacemos una revisión de credenciales, vemos la cantidad de experiencia que tiene la persona, y además le solicitamos que haga la planificación de un servicio de interpretación. La prueba dura aproximadamente 3 horas, es bastante compleja, y además, después de la experiencia que hemos tenido desde el año 2006 hasta la fecha, decidimos incluir una prueba psicológica que por supuesto para nosotros ha sido de gran beneficio porque es absolutamente innovadora. Contamos con el aval del Colegio de Psicólogos de Venezuela, porque es una prueba muy especializada para intérpretes de lenguas de señas y bueno, fíjense, son como 5 pruebas en uno y por eso dura aproximadamente 3 horas. Está de más decir que esta es una prueba pionera en América Latina y hemos recibido de parte de la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas profundas felicitaciones porque somos uno de los países que ha sistematizado de manera rigurosa, científica y académica este proceso de evaluación. Entonces, bueno, por los momentos hacia eso vamos. Como es absolutamente dinámica, en los próximos años, por supuesto, iremos incorporando o eliminando alguna de sus partes. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué lugar en Caracas las personas pueden formarse para aprender lengua de señas venezolana? En Caracas hay varios lugares. El primero, la Casa Natural, es la Asociación de Sordos de Caracas. Eso está en la avenida Guaycaipuro, cerca del mercado Guaycaipuro. Ustedes en las redes sociales pueden buscar Asociación de Sordos de Caracas. Ellos tienen allí toda una infraestructura y son personas sordas quienes forman a los individuos. También hay diferentes universidades que dan los cursos, entre ellos la Universidad Bolivariana de Venezuela, está el Instituto Pedagógico de Caracas en El Paraíso, y un sinfín de organizaciones. Sin embargo, para aprender la lengua de señas, ese es el procedimiento, cursos básicos y estar fundamentalmente en contacto con la lengua. Pero para ser intérpretes de lengua de señas es otra cosa. Por los momentos, la institución que está formando a los intérpretes de lengua de señas que ya están en ejercicios es la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez, a través del programa de estudios abiertos. Esto en un convenio con el Ministerio de Educación Universitaria, justamente para tener planificación lingüística y poder responder a las necesidades de formación de intérpretes en el contexto legal, deportivo, educativo, cultural, etc. Entonces, también por las redes sociales ustedes pueden buscar Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez, y allí podrán ver todo lo que es los estudios en comunidades de aprendizaje. Pero estimamos que en corto plazo se cree una universidad que le permita el acceso a las personas que desde cero, que no saben nada, quieran ser intérpretes. Estamos haciendo las gestiones para que corto o mediano plazo pueda crearse esta universidad, que es lo que estamos planificando como Universidad de Sordos, que es un proyecto que tenemos con el Ministerio de Educación Universitaria. ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que copié bien, llamada potenciales evocados del tallo cerebral, que es para saber si escucha a la persona, ¿cierto? Sí. ¿Qué técnicas o mecanismos se utilizan para la realización de esa experticia? Sí, esa es una prueba que es absolutamente confiable porque no depende de la voluntad del paciente. Eso de todas maneras lo va a profundizar el doctor Félix Torres más adelante, pero es una prueba que se hace con una computadora, se coloca una serie de electrodos en el cerebro, se seda a la persona reposa o duerme y la computadora hace el trabajo.
manda los impulsos y emana una información donde establece si usted realmente tiene un tipo de pérdida y qué tanta discriminación auditiva, es decir, de lo poco que escucha, qué entiende, y es 100% confiable. Entonces, depende de una computadora. ¿Alguna otra pregunta? Si esta se ha actualizado y en caso de que no haya sido actualizada, ¿no ha sido pensado en actualizarlo para que esta deje de ser ágrafa y sea más, no sé, como otro idioma más accesible a todas las demás personas? Bueno, en principio la lengua de señas no es la única lengua ágrafa del mundo. Hay muchas lenguas ágrafas en el mundo y el hecho de que una lengua ágrafa sea ágrafa no le quita estatus ni legitimidad, ¿ok? Entonces, tampoco podemos decidir que una lengua deje de ser ágrafa. Por supuesto que hay algunos sistemas escriturales, pero el tema es bastante, desde el punto de vista lingüístico, complejo. Siempre se ha pensado en sistemas escriturales, pero hasta el momento no han sido exitosos. Sí hay muchos intentos, pero no ha sido exitoso. Con respecto a la actualización de la lengua, sí, la lengua de señas es una lengua viva, riquísima, hermosísima. A cada momento los sordos van acuñando nuevas señas, y más ahora en el que hay diferentes espacios en los que los sordos están ganando territorio. Por ejemplo, el hecho de que en esta conferencia estemos hablando del Tribunal Supremo de Justicia, muy probablemente el día de hoy se estén acuñando señas para cada una de las actividades que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, la lengua de señas, sí, es una lengua que es dinámica, activa y absolutamente productiva. Curioso que esta presentación se haga hoy en este espacio. Digo que es curioso porque en la historia de Venezuela el primer registro que hay de la existencia de una persona sorda se dio en el sistema judicial. Se trata del señor José Manzano, cuando todavía éramos una colonia. En aquel momento José Manzano fallece y sus hijos necesitaban tener por escrito la herencia de las tierras que había dejado su padre. En ese momento ellos presentan la documentación correspondiente y se les dice que ellos no pueden heredar la tierra de su padre, el espacio de Caracas que ahora conocemos como Bellomonte, porque sucede que su padre nunca expresó de forma escrita o audible que él deseaba que sus hijos heredaran la tierra. Es entonces cuando ellos remiten correspondencia a la corona y le explican que en efecto su papá no podía expresar de forma escrita ni audible que deseaba que sus hijos heredaran la tierra porque es sordo y mudo. Es la primera vez en la historia de nuestro país que aparece referencia de una persona sorda. Y ahí viene la parte curiosa. Eso ocurrió cuando Caracas recién cumplía poco más de 100 años. Y sabemos que Caracas es una ciudad cuatricentenaria. Todavía, 300 años después de aquel evento, los sordos no cuentan con la apertura dentro del sistema judicial como para poder defender sus derechos de su propia cuenta. Solo para comenzar mencionaba eso. Avanzamos entonces con lo que es una persona sorda. Definición fácil, una persona que no puede oír. Pero antes de eso vamos a revisar un poco de la anatomía del oído. ¿Cómo llegamos o cómo llega una persona a ser sorda? Bueno, primero vamos a ver cómo oímos. El sonido o la audición empezamos a percibirla desde el pabellón externo de la oreja, en el momento en el que las ondas sonoras golpean, porque literalmente es lo que hacen, golpean esa vellosidad que usted puede tocarse cuando apenas se roza la oreja. Háganlo como ejercicio. Van a sentir que hay una vellosidad muy suave allí. Bueno, cuando el sonido que viaja en ondas golpea esas vellosidades, bueno, inmediatamente esas vellosidades conducen esas ondas hasta el canal auditivo, que es la parte que ven allí que parece un túnel. En ese túnel el sonido se amplifica, vibra y golpea una vez más la siguiente parte, que es el triángulo gris que ven acá, este de acá, el tímpano, y allí todos estos huesecillos empiezan a golpearse uno tras otro, el martillo, el yunque y el estribo, hasta que golpean esta región de acá, a la que conocemos como ventana oval. Se llama ventana oval porque da acceso a la siguiente parte, a todo el aparato coclear. Dentro del aparato coclear o cóclea tenemos células que están allí en forma líquida, que son las células ciliadas,
que son las que convierten todo esto que hasta ahora había sido golpe y movimiento en un impulso electroquímico. Fíjense que aquí en ningún momento estamos hablando de sonido. Esto es mecánica y ahora química. Una vez convertido en un impulso electroquímico, ese impulso viaja por los canales semicirculares donde se conecta con el nervio auditivo. El nervio auditivo lleva ya la información que es netamente eléctrica a el área de Broca en el cerebro. Y allí es donde se interpreta todo lo que hasta ahora había sido movimiento, química y electricidad. Por eso, jocosamente, yo suelo decir que no oímos con el oído, oímos con el cerebro, porque es finalmente el cerebro el que le dice que usted está oyendo una corneta, un carro, la voz de alguien. Esto es lo regular, pero si hay alguna lesión en alguna de estas partes, vamos a tener algunas diferencias en la capacidad de oír. Comenzamos entonces por tener diferencias a partir de la edad de la aparición de la pérdida. Si la persona perdió la audición luego de que ya había hecho adquisición de la lengua oral, del español, en el caso de quienes crecemos acá en Venezuela, o si fue antes, entonces esta persona quedó sorda y todavía no hablaba español. Porque si es un sordo postlingüístico, es decir, que ya sabía hablar en español, usted se va a encontrar con un adulto sordo que no le oye en absoluto, pero que habla perfecto español, quizá con tonos más altos o más bajos, y a veces resulta confuso porque llega y te dice algo como: hola, yo soy sordo. Y dices, ya va, o sea, ¿cómo que eres sordo? Tú me estás hablando. Sí, porque son sordos, no mudos. Podemos tener que las diferencias se den a partir del tipo de pérdida, y aquí hablamos de niveles. Lo que vemos a continuación es un audiograma o una audiología, que es un examen que básicamente nos dice qué tanto puede oír la persona, pero este examen depende de la voluntad del paciente. Aquí se le colocan unos audífonos al paciente con un sonido y se le pide que por favor nos indique si está oyendo ruido del lado derecho, levanta la mano; si está oyendo ruido del lado izquierdo, levanta la mano, y a partir de allí medimos o se mide cuántos decibeles puede oír esta persona, pero depende de la voluntad de la persona. Puede ser que la persona que conozca el examen decida soportar el ruido y no indicar que está oyendo. Y perfectamente la persona que aplica la prueba puede decir: no, mira, tiene una pérdida severa, profunda, porque es que definitivamente no escucha nada, pero sí lo está oyendo. Entonces este examen no es tan confiable, aunque por lo general es el examen que nos indica qué tanto puede oír la persona. Por eso es que recomendábamos más bien los potenciales evocados de tallo cerebral, porque no dependen de la voluntad del paciente. Los potenciales evocados básicamente evalúan cuál es la capacidad discriminatoria que tiene la persona en el tallo cerebral, esa conexión que hay entre el área de Broca y el área de Wernicke, que están en el cerebro, y la capacidad que tiene la persona de discriminar los estímulos auditivos que recibe. Ya ahí no hay forma de que él le diga: no, me aguanto el sonido. No, ahí no hay sonido. Ahí nos vamos a la parte eléctrica, mecánica y química de todo el proceso que ya expliqué. Bien, puede ser que la situación esté por discriminación. En ese caso la vamos a ver es en los potenciales evocados. Hay gente que puede escuchar ruidos de ambiente pero no escucha la voz, solo escucha los ruidos. O por el contrario, si la situación es una situación de discriminación auditiva, puede que perciba el sonido pero no está en capacidad de interpretarlo, de saber que lo que está sonando es la corneta de un carro, un ruido, un grito, o sea, simplemente es ruido ahí. Puede ser de alto o bajo porcentaje dependiendo de lo que indique el examen de potenciales evocados de tallo cerebral. Perdón. Sí, acá tenemos. Eventualmente se van a encontrar con personas sordas que utilizan auxiliares auditivos. Un auxiliar auditivo como este es básicamente un micrófono y una corneta para ampliar, subir el volumen de lo que está pasando en el mundo. Pero ¿qué pasa si esta persona que utiliza el auxiliar tiene problemas en la discriminación auditiva? Mira, le puedes subir el volumen todo lo que quieras, pero no te va a entender. ¿Qué pasa si la pérdida fue prelocutiva, es decir, antes de que aprendiera a hablar el español? Puedes escuchar todo lo que quieras, pero no lo va a entender. Es como si yo estuviera dando este discurso en francés. Ustedes escucharían el discurso, pero la mayoría no lo entendería. Entonces diría yo:
es que ustedes son sordos. No, simplemente no conocen el idioma en el que se está emitiendo el discurso. ¿Sí? Puede que la persona tenga más bien un implante coclear, el que tienen de este lado. El implante coclear se aplica de forma quirúrgica. La persona a quien se aplica el implante coclear que tenía restos auditivos los pierde, porque el implante se encarga de sustituir la función coclear. Igualmente, puede cumplir con sus funciones. La persona puede percibir el sonido, pero si no hay las condiciones de discriminación del sonido o las adaptaciones postoperatorias que deberían estar presentes a través de la terapia del lenguaje, incluso a través de la recalibración cognitiva o reestructuración cognitiva de la persona que venía del mundo del sordo, ahora tiene que enfrentarse a un mundo de audición, entonces tampoco va a ser muy útil que el paciente tenga, o que la persona sorda tenga al menos no útil para ustedes, pues no le van a poder hablar, no le van a poder preguntar y que la conversación sea fluida, salvo que utilicen al intérprete, que generalmente esta persona misma se los va a pedir. El choque acá está en que este sordo va a llegar, les va a decir que es sordo, puede que se los diga en español, y claro, a veces lo digo porque me ha correspondido enfrentar situaciones así como intérprete. A veces el juez te dice, no, pero que no hable el intérprete porque él puede hablar español. Él puede hablar español, pero él no está escuchando nada de lo que ocurre en la sala. Y entonces después de todo eso se le dice, ¿y usted qué tiene que decir al respecto? ¿Al respecto de qué? Si no ha oído nada de lo que hay en la sala, si no entiende nada de lo que se dijo. Pero son situaciones del día a día. O sea, cuando les digo esto, sé que suena jocoso, pero ha pasado. Otra diferencia en la capacidad de oír está en la etiología de la pérdida. No es lo mismo hablar de una persona que es sordo porque nació sordo, porque lo heredó de sus padres o de algún familiar, que hablar con una persona que es el único sordo que está en su casa. Pudiéramos tener una sordera además adquirida, que la persona después de adulta quedó sorda por la aplicación de un medicamento, por alguna operación, por alguna condición de salud, adquirió la sordera. Es mentira, automáticamente no va a incorporarse como un usuario de la lengua de señas. No, esto es una situación bastante difícil. No porque ahora sea una persona sorda, el intérprete que esté al lado lo va a entender, porque puede que esta persona haya quedado sorda en la adultez, nunca en su vida ha tenido contacto con sordos, y aunque es sordo, no es usuario de la lengua de señas, que es otro mito, ¿no? ¿Todos los sordos usan lengua de señas? No todos lo utilizan. La ubicación de la lesión también va a marcar una diferencia importante, porque si la lesión es conductiva, la persona puede tener algún resto auditivo y puede eventualmente escuchar algún ruido, puede quizá ayudarse al intentar, si usted le habla más fuerte, pero y si la pérdida es de orden neurosensorial, es decir, si la pérdida está en el nervio auditivo o en el área del cerebro que se encarga de la interpretación, aunque el aparato auditivo funcione perfectamente, la persona no va a oír nada. Una vez más, se requiere del intérprete de lengua de señas. Y todo esto va a generar también diferencias en el desempeño comunicativo de la persona. Si estamos hablando de un sordo bilingüe, una persona que es usuaria de la lengua de señas, un usuario competente de la lengua de señas venezolana y del español, ya sea oral o escrito, esta conversación puede ser un poco más fluida, al menos mientras usted no tenga el intérprete, puede comunicarse quizás escribiéndole algo, pidiéndole que le escriba algo, y la conversación puede funcionar. Pero evidentemente no va a ser tan funcional como que usted pueda hablar de forma expedita con la persona, así como estamos conversando, o como les estoy hablando yo en este momento. Puede que la persona sorda sea más bien monolingüe, sea usuario únicamente de la lengua de señas. Requerimos el intérprete. Ahí no hay discusión. Puede que por el contrario tengamos una persona semilingüe, un sordo que no es usuario de la lengua de señas, que de alguna forma ha desarrollado estrategias para comunicarse con su familia o con otras personas a través de lo que llamamos un código de contacto, pero no es lengua de señas. Eso significa que cuando a mí me convocan como intérprete, me paro ahí en el tribunal y el sordo empieza a decir, mira, puede estar refiriéndose a una cantidad infinita de cosas, eso no es lengua de señas. Me corresponde como intérprete entonces sentarme con el sordo, a primero entender el código por el cual él se está comunicando para después poder transmitirlo.
Y en caso de que no logre hacerlo, entonces podría valerme de una técnica de interpretación, a la que llamamos interpretación de relevo. Llamaría a un intérprete sordo que entienda o que procure entender la mímica que él está haciendo, la lleve a lengua de señas venezolana y entonces yo la llevo de lengua de señas venezolana al español. Todo un trabajo. Bien, todo esto tiene además consideraciones socioantropológicas. Claro, si estamos hablando de que la lengua de señas es un idioma y nos tenemos que ir a los conceptos más fundamentales de lo que es un idioma es un convenio social. Esto que estamos haciendo acá, esta tertulia, es posible gracias a que socialmente está convenido que cada una de estas palabras tenga un significado que de forma tácita ustedes y yo entendemos. Eso pasa con la lengua de señas, eso le pasa a los sordos. Y como norma social, como convenio social, están implícitas situaciones socioantropológicas. Si yo le dijera a cualquiera de los venezolanos que está acá que necesito algo que está allá arriba, pero no sé cómo se llama, en un contexto cualquiera yo podría decirle, mira, el bichito aquel que está allá, pero si descontextualizamos eso, se pierde. O sea, dígale a un austriaco que está aprendiendo español que por favor le pase el bichito que está allá. O sea, primero, pásalo. O sea, pásalo. Segundo, bichito, ¿dónde está el insecto? ¿No? Claro, está totalmente descontextualizado. Eso pasa en la lengua de señas. Hay un convenio social que le permite a los sordos comunicarse de forma perfecta. Que el intérprete tiene que ser el puente cultural que lleve eso al oyente en este caso. Y del oyente al sordo también, porque el intérprete no es solo intérprete del sordo, es un gran mito, ¿no? Bien, llegó el intérprete del sordo, ¿sí? Y cuando el oyente necesita comunicarse con el sordo, ¿no está utilizando también al intérprete? Entonces, no es solo el intérprete de la persona sorda. Eso implica que a veces el intérprete tendrá que explicarle a las partes, al juez, al fiscal, al defensor, algunos elementos muy propios de la cultura sorda. Por ejemplo, un sordo probablemente empiece a explicar que esta situación en la que él se metió, es algo normal en su comunidad porque esta persona, tú dices, yo no me sé el nombre de esa persona, ¿cómo hago para explicarle al juez o a la persona que está allí quién es él o ella? Porque no sé si es un él o un ella. Les explico por qué. Los sordos no les tienen nombres a las personas. Por ejemplo, mi seña es esta. Mi nombre es Félix, pero esto no significa Félix. Esto se refiere exclusivamente a mí como persona. Y cada individuo al que los sordos conocen le asignan una seña. No es que todos los Félix se llaman así, es que este soy yo. La profesora Claudia que me antecedió, Claudia, esta es su seña, y no es que todas las Claudias se llaman así, esa es ella. Entonces, cuando el sordo está en pleno relato y me dice, yo no puedo decir Carlos, David o María, me maltrataron, me golpearon. Lo más probable es que yo tenga que decir, pausa, ¿quién es este? Esa es la mamá de la novia de este. ¿Y este quién es? O sea, en los procesos judiciales eso altera, eso obstina, es una cosa y a uno como intérprete le dicen, ¿sabe interpretar o no sabe interpretar? O sea, sí, yo sé interpretar, solo, y entonces ahí es donde viene la explicación socioantropológica, solo que en esta cultura las personas no tienen, los nombres no son adjetivos tal como en el español, sino que más bien dan una calificación referida a una característica personal. Por tanto, cuando esta persona se refiere a esta otra, que no sé quién es, yo no puedo saber si es un hombre, una mujer, si es un conocido, un desconocido, solo sé que es una persona a la que están señalando con esa seña. Por eso tengo que detener el proceso y preguntarle quién es. Todos estos son elementos que el intérprete eventualmente tiene que ir aportando durante el proceso. Otros elementos son aquellos en los que uno puede darse cuenta, por la forma de hablar, de que una persona es sorda o no. Y lo doy por un caso que estoy atendiendo en este momento en una adolescente privada de libertad en el estado de Aragua, que es sorda, que ha sido tratada siempre como sorda, y que me correspondió recién, ya en la fase de ejecución, ya privada de libertad, servir de intérprete. Cuando estoy conversando con ella, cosas de habilidad del intérprete, le digo, tú eres oyente. Y la chica me dice, yo, sí, tú eres oyente. Sí. No, ella dice que no, que ella no es oyente. Y entonces, claro,
el intérprete, en este caso, remite sugiero, por favor, mire, hay un examen, que es los potenciales evocados de tallo cerebral, y en efecto la persona tenía las capacidades para oír. ¿Sí? Por cierto, hacerse pasar por sorda le valió la reducción de al menos la mitad de la condena a la que le correspondía. O sea, cuando vemos situaciones como esta, ustedes dicen, esas cosas locas pueden pasar. Estoy más, si echáramos los cuentos, ¿no? Por eso es necesario que se dé el uso apropiado al intérprete de lengua de señas venezolana. A continuación vamos a ver, de parte del profesor Henry Valera, algunas de las experiencias que los sordos viven, porque esto lo decimos nosotros como intérpretes, y decimos, mira, qué cosa tan horrible que, por ejemplo, haya diferencia por el hecho de ser sordo, y entonces el juez o la juez diga, pero es que imagínate, es sordo, ¿dónde lo vamos a tener? Que mejor vamos a darle una libertad asistida, una libertad bajo presentación. Y uno se queda, claro, uno como intérprete no puede decir nada en ese momento, pero tú dices, pero el tipo te acaba de confesar que sí, que él es el que vende la droga en la escuela, que la compra él, la distribuye él se paga y se da el vuelto, y como es sordo lo vas a dejar libre. Entonces, cuando tú ves situaciones como esta, nos enfrentamos a la necesidad de eventos como este. Llegar a aquellas personas a quienes o en cuyas manos está la administración de la justicia. Y por supuesto, nos encantaría que todo esto que ustedes han podido ver, que es un trabajo arduo, que implica preparación, pues también tenga las consideraciones propias de cualquier profesional. Yo soy psicólogo. Cuando me llaman como psicólogo al tribunal me pagan. Cuando me llaman como intérprete no me pagan. ¿Y por qué hago esta excepción? Porque el intérprete y el psicólogo hacen trabajos igual de fundamentales. De hecho, yo que he estado en los dos roles, le digo, el del intérprete es hasta más responsabilidad, porque el intérprete también tiene que estar en la evaluación psicológica. Entonces, cuando vemos todo esto, decimos, si existe la necesidad de que esto deje de ser simplemente vamos a llamar a un amigo para ver cómo nos resuelve. Tiene que haber directrices institucionales que se encarguen de que esto pueda funcionar para las personas sordas que están allí padeciendo todo esto. ¿Vale? Sí. Félix, yo quisiera saber si nos pudieras comentar algún tipo de experiencia en la que hayas, de acuerdo a tu participación, hayas visto un cambio, digamos, importante antes de que participaras tú como intérprete y luego de que tú participaras. Por ejemplo, el caso que planteaba Claudia, una declaración que recogió una persona que no es intérprete. Entiendo, y aquí sería otra pregunta, que la descripción de las situaciones de un sordo, y sobre todo de un sordo de nacimiento, es distinta a la descripción de una persona con capacidad auditiva. Las imágenes y los límites, digamos, de la educación de las personas con audición, entiendo que son diferentes a los del sordo. ¿Pudieras entonces, en primer lugar, contarnos alguna experiencia como para ver la importancia del intérprete en la que haya habido, ya recapitulando, son dos preguntas. La primera, una experiencia en la que haya habido una diferencia antes de tu intervención como intérprete en la declaración y luego de tu intervención. Y la segunda, ilustrarnos un poco en estos minutos de ciclo de preguntas y respuestas sobre la cultura del sordo, desde tu perspectiva como psicólogo, obviamente. Gracias. Bien, en el caso de la primera pregunta me voy a referir a algo que recién pasó el jueves pasado. Bueno, como de costumbre, yo trabajo como psicólogo en el área de responsabilidad penal del adolescente en el estado de Aragua. Cuando llega algún sordo al Palacio de Justicia, inmediatamente llaman y bueno, yo voy y atiendo la situación como intérprete. ¿Qué ocurre? Ya está, declaración tomada y todo, se les ocurre entonces llamarnos, porque el sordo más o menos podía expresarse en español, palabras tal cual de lo que el alguacil dice cuando me convoca. Cuando llego al espacio en el que está la persona sorda, sucede que, bueno, se trata de un problema en el que el sordo fue detenido por presunta complicidad con una persona que estaba en asalto a transporte público. La situación es que cuando la persona sorda, el sordo está en la parada de autobús, ve que viene el autobús y se da cuenta que están robando la camioneta, entonces decide no montarse, se queda en la parada, no se sube a la camioneta, a pesar de que ya le había sacado la mano. El delincuente aprovecha el momento en el que la camioneta se detiene, se baja corriendo, pega un grito y el sordo voltea.
y entonces le da el bolso y el sordo lo sostiene y el delincuente se va corriendo. Acto seguido la gente agarra al sordo y le dice que está en complicidad con el otro, casi lo linchan, la policía lo rescata. Bueno, cuando me corresponde estar allí en funciones del intérprete, ya estaba dado el hecho de que el sordo había participado del delito. Y es cuando el sordo cuenta el relato, cuando nos damos cuenta, en especial cuando el tribunal se da cuenta o puede entender cuál es la versión de los hechos de la persona sorda. Él ya estaba en fase de juicio, ya había pasado la fase de control, y en la parte de juicio es cuando se da esto. En fase de control nunca tuvo intérprete, entonces se imaginarán que el relato era totalmente distinto. En la fase del control, el relato era que él había detenido la camioneta, la persona le había dado el bolso y se había ido. Pero nunca quedó la cosa de que no estaban confabulados, ¿no? Porque lo que todo el mundo vio fue que él paró la camioneta, le dio el bolso y siguió. Y bueno, evidentemente eso marcó una diferencia con lo que ya el juez había tomado a consideración con respecto al nuevo relato de la persona sorda. Y esto es algo común, o sea, que el relato del sordo sea mal entendido, que eso es algo de todos los días. Tan de todos los días es que justo la misma semana pasada me correspondió también, así de urgencia, ser intérprete en un pleito por custodia. La situación se da porque ya este foro se dio en el estado de Aragua. Afortunadamente, el alguacil asistió al foro cuando se dio en el estado de Aragua y tuvo ocasión de preguntarle por mera curiosidad a la intérprete que de dónde había salido ella como intérprete. La intérprete le dice: no, yo soy la esposa actual del papá de la niña. Y el alguacil, horrorizado, va y le dice a la juez, pues evidentemente se dio todo el cambio. ¿Y de dónde sacamos un intérprete? No, hay un muchacho en responsabilidad penal que... Y entonces, bueno, van a buscar algo. Claro, cuando yo llego me encuentro, en efecto, que la intérprete en el juicio por la custodia de la niña era la actual esposa del papá de la niña. Nos vamos a lo que habíamos comentado, los principios de neutralidad, de fidelidad. ¿Podríamos confiar en eso? Pero estas cosas que ustedes ven y dicen, qué locura, son cosas de todos los días. Porque como esto no se conoce, mire, le comento, a mí nunca me han pedido mi credencial como intérprete. O sea, yo perfectamente pudiera ser una persona que dice saber lengua de señas y no. Porque confían. O sea, todo el mundo ha confiado. Afortunadamente yo sí tengo mi credencial como intérprete, para que lo sepan. Pero afortunadamente es así. Eso no suele ocurrir. Hace poco, este mismo mes, en el estado de Aragua, se juramentó a un sordo como intérprete. Ahí sí mi respuesta pues, fue bastante menos diplomática, porque cuando me enteré de la situación, directamente hablé con la fiscal y nuevamente hablé con la juez y le dije: ¿cómo se les ocurre que esta persona es sorda? Y además también era familiar de la víctima, y va a ser el intérprete en el caso. O sea, si él necesita un sordo para enfrentar sus propios procesos en el sistema judicial, ¿cómo lo vas a utilizar a él como intérprete? O sea, son cosas ilógicas, pero pasan. Y los sordos lo ven como algo normal, porque para los sordos, todos ustedes oyentes son unas personas malas que quieren venir a hacernos daño. Claro, entonces yo prefiero tener como intérprete a otro sordo que en él sí confío, porque ellos mismos no saben el problema en el que se están metiendo. Los intérpretes para los sordos somos un mal necesario. O sea, somos la gente inicua, malvada, que intenta meterse en el mundo del sordo, pero qué bueno que existimos, porque gracias a esta gente inicua y malvada podemos comunicarnos con el resto del mundo, ¿no? O sea, a veces nos vamos a encontrar a situaciones como esta, que el sordo nos va a decir también: yo no quiero que tú seas el intérprete. Y bueno, ustedes como sistema judicial considerarán hasta qué punto es válido que se hagan estas consideraciones, ¿no? Porque también hay que ver la comodidad de la persona que está allí con el intérprete que le va a servir. O sea, todas estas son consideraciones que están netamente en el nivel socioantropológico, cosas que los sordos como comunidad manejan y que lamentablemente para nosotros como oyentes a veces son cosas incomprensibles. Pero para eso está el intérprete. El intérprete también está no solo para llevar la información de la lengua de señas al español y del español a la lengua de señas, también estamos para ser un puente cultural entre estos elementos que ustedes
no conocen ni se les ocurre que puedan ocurrir. Cosas tan sencillas como que el sordo puede estar a mitad del proceso de juicio y con toda la formalidad que implica estar a mitad de un juicio, y el sordo golpea la mesa y se para y dice 3 cosas, y qué irrespetuoso es el sordo. Pero es que los sordos son así, los sordos son visuales, los sordos necesitan que la comunicación sea in situ, que esté allí en el momento, y si no te lo digo ahorita porque por consideraciones propias de la lengua de señas, la situación tiene que ser en un orden que sea cronológico, porque si no perdemos. Ejemplo, yo puedo empezar un discurso en lengua de señas diciendo que antes yo voy a comer, voy a hacer todo. Dices, ¿cómo que antes voy a comer? Bueno, si me perdí esta seña me lo perdí todo, ya no supe que el discurso era en pasado. O sea, como eso ocurre en lengua de señas, eso ocurre también en la vida del sordo. O sea, como tú estás echando este cuento ahorita, mi respuesta tiene que ser aquí y ahora. No puedo esperar a dar respuesta unos minutos luego, porque es que más tarde va a haber otro cuento, entonces yo tengo que responder a este aquí. O sea, eso a veces es visto como algo irrespetuoso, es visto como insubordinación inclusive, pero son consideraciones propias de la cultura del sordo, que se viven en cada proceso, no solo en el ámbito judicial, en todos los ámbitos vemos eso. Mi pregunta va, te entiendo perfectamente lo que hablas. Mi familia, por parte de mi madre, incluyendo mi madre, todos mis tíos, los 5, tienen problemas auditivos, pero hablan, ¿no? Están en una fase donde con aparatos pueden perfectamente hablar como tú y como yo, ¿no? Pero tienen muchos, como lo que tú dices también, ellos tratan de unirse entre ellos, entonces a veces mi mamá ha servido de ese intérprete un poco lo que tú hablas, pero esos mismos sordos que son completamente, que mi mamá los trata, los conoce por esa unión que ellos tienen, ellos no la entienden a ella. Entonces mi pregunta va, si se ha pensado en algún momento a los que son sordos completamente y no pueden hablar, darles como una escuela para que la puedan entender a ella, porque ella es una intérprete a lo mejor como tú, pero yo tengo vecinas y la ven a ella y no la entienden, siendo sordo total, porque ese enlace ellos no pueden, y pasa lo que tú dices, te hablan y tú ya vas, espérate un momentico, yo entiendo lo que tú dices, porque no pueden hacerlo. Entonces no hay programas para apoyar más a los sordos y enseñarles ese tipo de lenguaje para que ellos puedan comunicarse con ustedes, pues hacerle la vida incluso a uno, hacerle ese link más fácil y no tan complicado en los momentos en que ellos tengan que dar una declaración. En efecto, en todos los estados del país hay al menos una escuela para sordos, en donde se les enseña lengua de señas. Claro, la situación que usted describe obedece nuevamente a una situación socioantropológica. Para los sordos, el sordo que tiene la capacidad de oír, que tiene restos auditivos, y que además tiene la capacidad de hablar, es como una especie de persona limítrofe entre mundos, ¿no? O sea, no termina de ser sordo para los sordos, pero tampoco termina de ser oyente para los oyentes. O sea, ellos tienen condiciones socioantropológicas también distintas, porque el sordo suele utilizarlos como un puente de comunicación al mundo del oyente, y viceversa, ¿no? Pero a la hora de consolidarse como parte de la comunidad sorda, el sordo tiende también a verlo como alguien que no es plenamente sordo. Entonces, tú eres sordo, pero no eres sordo como yo. Esa diferencia también está marcada en el orden funcional de los sordos como minoría lingüística. Pero sí, los sordos, en todos los estados del país, hay escuelas de sordos donde pueden aprender lengua de señas. Excelente aprendizaje. De verdad, los dos que nos han dado las orientaciones han sido excelentes. Gracias. Aunque no cobren, voy a preguntarles. De verdad que nosotros en el Poder Judicial pues tenemos esos vacíos y es importante esto para orientarnos en ellos, sobre todo los que trabajamos con adolescentes, que a veces que nacen con esa condición. En mi pregunta, cuando tengo en caso un niño de 2 años, ¿verdad? Cuando le colocan el implante coclear, que lo operan para colocárselo, este niño está conociendo el mundo de las palabras, los términos y todo. Usted nos dice que en el caso de
del coclear a veces no funciona porque no conocen los términos, las palabras, el nuevo lenguaje. En un caso de un niño de 2 años, ¿verdad?, que está recién nacido, o perdón, en una vida corta, donde está iniciando su proceso de aprendizaje, ¿cómo sería para él el implante coclear? Vale, me salgo del rol del intérprete, me voy al área de la psicología. Y disculpe, muy importante, de verdad que hay muchas preguntas. Y la segunda, de verdad, es para a ver si nos da unas diferencias entre ese sordo mudo y el sordo, porque es que el intérprete tiene dos, aparte de tantas ramificaciones importantes, tiene que aprender con el sordo y con el mudo. ¿Hay unas diferencias entre el sordo y el mudo o nada más el sordo como tal? Vale, vamos para allá. En la primera, bueno, es un tema bastante extenso, de hecho ese fue precisamente la respuesta a esa pregunta, fue el tema de mi trabajo de investigación para la maestría, que correspondió a la explicación o a la descripción del modelo de pensamiento de la persona sorda. En efecto, hallé que las personas sordas, a partir de su condición de sordera y a partir de las condiciones biológicas que tienen, pueden tener un modelo de pensamiento distinto al de los oyentes, porque como les mencioné, las áreas del cerebro por las que hace insumo de la información, la persona oyente es el área de Broca, y esa se conecta con el área de Wernicke para dar información, para poder expresar. En el caso de los sordos no, porque si no podemos oír, ¿verdad?, el área de Broca no va a recibir información del nervio auditivo, lo va a percibir de los al menos 6 pares de nervios craneales que están conectados con la visión. Cuando esto ocurre así, el impulso o el estímulo que el cerebro percibe es muchísimo más amplio, pero sigue siendo un impulso distinto. La energía electroquímica que proviene del impulso visual es de orden lumínico, porque el ojo funciona a través de la luz, y estos impulsos tienen que ser interpretados igualmente por la misma área de Broca, porque es el área que nos conecta con el mundo externo. Entonces ahí debe haber en la corteza cerebral un proceso de adaptación que le permita a la persona sorda, que en este caso si nació sordo, nunca tuvo contacto con la percepción del mundo a través del nervio auditivo, ahora tiene que generar o genera automáticamente una nueva estructura de pensamiento a partir de los elementos por los cuales percibe el mundo. Cuando esta estructura cambia, entonces no podemos dar por sentado que tienes que aprender a hablar porque sabes oír. ¿No? Como feedback. Tendemos entonces que pasar a un sistema que dentro del ámbito de la interpretación está determinado como sistema bimodal. Le hablamos en español porque él tiene la capacidad ahora de escuchar, no sabemos hasta qué punto pueda discriminar, pero también tenemos que hacerlo con señas. Es decir, no solo le enseñamos que se llama mesa, nos le decimos, esto es una mesa, y este es tu papá, y esta es tu mamá. Claro, porque él está acostumbrado a percibir el mundo a través de la visión. Ahora puedo entender que lo que veo tiene un nombre que se escucha. Y entonces eso va generando una estructura mental también nueva que sigue siendo distinta a la del oyente regular, porque ahora es una percepción múltiple. Una percepción múltiple que los oyentes no desarrollamos porque nunca tuvimos que enfrentarnos a percibir el mundo únicamente a través de la vista o percibirlo ahora a través de la vista y el oído. Hay una doble condición de aprendizaje. Sin embargo, un implante a los 2 años de edad, bueno, primero no es tan común, y segundo, pues es de muy buen pronóstico. La situación con los implantes es que antes de ser implantado el paciente debe ser valorado para ver si en efecto tiene las capacidades neurológicas para que ese implante sea funcional. Porque si lo implantamos porque no hay condiciones audiológicas, está bien, las condiciones audiológicas no funcionan, pero las neurológicas sí, va a haber buena discriminación, va a haber avances en este sentido. Pero si la sordera corresponde a que no hay condiciones neurológicas, entonces nada hacemos con implantar, porque por más que te pongamos sonido en ese oído, no vas a poder discriminar lo que haces. Ahí, bueno, se requiere de una muy buena interacción con el tratante. La otra pregunta, la segunda pregunta se refería a las diferencias. Sí, no hablamos de sordos y mudos, todos son sordos. Básicamente, la persona muda es difícil de conseguir porque la sordera implica la capacidad de oír
y la persona muda implica, implica tener la incapacidad para hablar. Los sordos no tienen la incapacidad de hablar en español. De hecho, hay algunos que, a pesar de ser sordos profundos, están oralizados, tienen la capacidad de hacerlo. Hablamos solamente de sordos. Ahora, cuando hablamos de los sordos que no hablan en español, sí, hay una diferencia de orden funcional, porque evidentemente para el sordo que habla en español es mucho más fácil comunicarse con el medio externo de lo que puede serlo para el sordo que es monolingüe, que solo es usuario de la lengua de señas. No hay condiciones diferenciadas respecto a sus capacidades. Ambos están utilizando idiomas para comunicarse, ambos tienen condiciones de desarrollo igualitarias. El caso está en que ambos pueden alcanzar metas, y bueno, acá en Venezuela lo podemos ver de forma muy clara. En Venezuela hay sordos que son profesores, ingenieros, hasta una Miss Venezuela sorda tuvimos, así que cuando vemos cosas como esta decimos, bueno, a nivel funcional, sí, sin importar cuál sea la condición, siempre y cuando haya un acompañamiento pedagógico lo suficientemente acorde, podemos tener condiciones igualitarias para ello, que son las condiciones que también quisiéramos tener dentro del sistema judicial. Otra vez, ¿ustedes entendieron lo que les planteé? Pueden responder. ¿Quién entendió? Levanten la mano. Aquí. ¿Alguien más entendió? Ah, por allá arriba una persona entendió. Para algunos fue difícil entender, sin el uso, necesitaban el intérprete para saber qué fue lo que dije. Por favor, alguien. Nadie, no entendieron, nadie entendió. Ok, vamos a repetir. Okay. Continuamos. ¿Qué dije? Un poquito nervioso, porque, bueno, pero bueno, muchas gracias. Bien. Muy bien. Vamos a explicar. Yo me siento pues bastante contento de verlos por acá. De estar acá participando de todas las cosas que hemos aprendido. Y bueno, ver también cómo en el sistema judicial las personas sordas pueden participar y defenderse, pero sería preferible que pudieran tener su intérprete. A veces podemos encontrarnos con que el sordo dice, bueno, pero es que yo quiero poder decir las cosas. Bueno, eso es por una situación netamente cultural, que tanto en el pasado, en el presente como en el futuro, pues la persona pueda expresarse, ¿no?, también a través de su lenguaje corporal y tener las impresiones de lo que está ocurriendo para entender claramente y poder tener esa información clara que la otra parte pueda comprender. Que a veces, bueno, en lenguas orales pues será más fácil la comunicación porque pueden usarse otras herramientas, pero en lengua de señas, por situación cultural, es algo más difícil y tienen unas dificultades que voy a mencionar. Bueno, por ejemplo, en primer lugar, la lengua de señas no solo es cuestión de decirle ya que se entienda, ¿no? A veces las personas no pueden entenderla. No podemos hablar por nosotros mismos, necesitamos tener al intérprete allí. En mi experiencia personal, que les voy a relatar, bueno, me han pasado muchas cosas, pero le voy a relatar específicamente 5 que han sido bastante difíciles. La primera tiene que ver con los bancos. No es nada fácil para mí ir al banco.
Cuando voy al banco, bueno, solicito la ayuda, mira, porque, no sé, se me quedó la tarjeta, tengo la tarjeta bloqueada. La respuesta es, mira, no podemos hacer nada, necesitamos que por favor llames. Y entonces yo le digo, bueno, por favor, ¿tú puedes ayudarme a llamar? No, yo no puedo llamar, los funcionarios del banco no podemos llamar. Y le explico, mira, es que yo soy sordo. Y para mí eso implica un sufrimiento terrible. No solo, eso no es solo algo de Caracas, de Maracay, eso pasa en todo el país. ¿Por qué? Bueno, cuando nos corresponde hablar, ustedes saben, porque ustedes han llamado al banco, tienes que decir, bueno, si es por robo, marque tal número, ok. Si es lo otro, marque la siguiente opción. Yo soy sordo, yo no puedo hacer eso. No escucho, yo particularmente no escucho nada de lo que se dice. Para mí es terriblemente difícil. Y bueno, me corresponde cometer un delito porque me corresponde pedirle a alguien que se haga pasar por mí, que no puede ser una mujer, ¿no? Tiene que ser, si es una mujer le cuelgan el teléfono, entonces tiene que ser un hombre que se haga pasar por mí y le pregunten. Y cuando le pregunte le dice, hola, mira, yo soy el intérprete de Henry, no, le cuelgan el teléfono porque no puede ser otra persona. Eso es una dificultad terrible en los bancos que a mí me preocupa muchísimo. Entonces, bueno, nos corresponde hacer que alguien se haga pasar por mí y estar ahí dándole las respuestas rápido. ¿Tú tienes hijos? Sí, llenan le voy escribiendo. Y él conversa con la persona del banco y le dice, ya, listo, todo solucionado. Pero mira, es algo que hace falta. A mí me encantaría poder hacer mis transacciones bancarias quizá con un intérprete. En algunos países, como en España, en Estados Unidos, ya eso se ha hecho a través de un centro de relevo en el que se tienen al intérprete allí, que escucha lo que dice el personal del banco y luego nos interpreta. Entonces, bueno, aquí hace falta probar cosas como esas. En otros países ya eso se está haciendo. En Venezuela, bueno, los sordos nos sentimos agraviados por esa situación porque es difícil, es un sufrimiento que además implica mucho esfuerzo porque todo es por las operaciones telefónicas. Y bueno, requerimos apoyo de las instituciones, en este caso de las judiciales, si es posible hacer algo para que, por ejemplo, si se nos pierde la tarjeta, si nos roban o algo, pues podamos cumplir con todas esas transacciones y poder explicar, mira, esto fue lo que pasó, la persona se fue, pero necesitamos al intérprete. Bien, entonces seguimos pidiendo el apoyo del intérprete como una figura necesaria. En segundo lugar, la segunda experiencia, viajar. Viajar es otro tema delicado. Les voy a relatar algo que me ocurrió, bueno, cuando iba a viajar. Generalmente uno presta mucha atención a la información que se está dando allí, a lo que explican, y bueno, se va guiando por todo el aeropuerto, pero a uno no hay quien le explique nada de eso, ¿no? Yo, bueno, iba normalmente, me vieron, no, sordo, usted sálgase de la fila, sálgase de la fila. Y yo veía como todo el mundo iba sellando su pasaporte, y bueno, yo también necesitaba hacer ese trámite, pero ¿a quién le explicaba? No había nadie a quien pudiera explicarle o con quien pudiera comunicarle. Estaba muy preocupado. Se me ocurrió entonces mostrarle al funcionario que ya yo había viajado, que ahí, bueno, con los sellos él podía ver que no era la primera vez que viajaba, que yo además viajaba solo. Entonces, bueno, me correspondió ahí tratar de escribirle, explicarle, porque falta el apoyo de la figura del intérprete allí. Claro, uno se pone muy nervioso porque además a mí me sacan de la fila y empiezan a dar instrucciones en altoparlante que yo no puedo escuchar. Bien, me llama un guardia y me dice, pase por acá, su maleta. Yo no entiendo, así que bueno, simplemente muestro la maleta y le saco la típica harina pan que lleva cualquiera, ¿no? Y entonces él no podía explicarle que ese era por un amigo, que yo lo iba a visitar, que le iba a mostrar que esa era nuestra costumbre en Venezuela. De verdad, no es fácil explicar esas cosas. Es otro ámbito en el que por favor necesitamos avanzar con respecto a la figura del intérprete, porque se genera muchísimo sufrimiento para la persona sorda, que para el oyente es algo de la cotidianidad, es algo que hablando se entiende, pero nosotros requerimos el apoyo del intérprete porque los sordos también necesitamos tener esa paz en ese momento. Una tercera situación tiene que ver con la compra de un terreno para mi casa.
Cuando fui a hacer los documentos legales para ello, fuimos mi esposa y yo, no nos entendía nadie, así que bueno, lamentados de la situación nos tuvimos que devolver y pedirle el favor a mi suegra. Mi suegra nos acompañó, le explicábamos qué era lo que queríamos hacer, la mamá de mi esposa, no, sí, no hay problema, ella nos acompañó. Yo no entendía lo que estaban diciendo, veía que hablaba ella con el funcionario, hablaban ellos dos, hicieron toda su conversación, aprobado. Cuando me dan mi documento, bueno, firmamos allí. Yo obviamente yo no sé leer, así que cuando yo veo, me encuentro con la terrible sorpresa allí, estaba únicamente a nombre de mi esposa. Y yo le digo, pero si nosotros somos casados, imagínate la satisfacción de poder comprar esto nosotros. No, pero no importa, tú sabes que yo te amo, eso es para los dos. Y entonces, claro, bueno, la alegría de que pudimos hacer la cosa, pero claro, a mí me encantaría tener también un documento de mi nombre, pero eso pasó porque no teníamos intérprete. Mi intérprete era la suegra, entonces claro, la suegra dijo que lo pongan a nombre de la esposa, pues. Es jocoso, pero yo necesito al intérprete allí para yo poder saber lo que estaba pasando y decirle, no, mira, pero es que yo soy casado, esa es mi esposa, eso es a nombre de los dos. Eso lo hubiéramos podido hacer teniendo el apoyo de un intérprete. ¿Ven entonces ustedes la necesidad de tener el intérprete dentro de estos procesos? Y si hubiera sido un problema mayor, que al juez le hubiera correspondido tomar decisión en ese respecto, qué sé yo, por lo del terreno, por la defensa de algo, ver las partes, era necesario, no es nada sencillo. Otra situación está cuando fuimos al médico. Mi esposa tuvo una emergencia, así que tuvimos que sacarla de inmediato. No se imaginarán el problema. No teníamos intérprete. Cuando llegamos a comunicarnos con el médico tratante, empezamos a tratar, a mandarle mensajes a algunos amigos oyentes que son intérpretes, Ismael, Mili, Francis, otros amigos intérpretes que pudieran ayudarnos para ver cómo iba la situación, porque bueno, estábamos un poco lejos, y el médico nos decía, no te preocupes por los intérpretes, el vigilante no los dejaba pasar, y mandaron a un vigilante que estuviera allí impidiendo el paso de los intérpretes. Yo no entendía el tema, de verdad que era bastante escabroso, bastante profundo, no comprendía nada, necesitaba un intérprete que me explicara claro lo que pasaba. Fueron días muy problemáticos hasta que nos molestamos, mi esposa y yo, nos cruzamos de brazos y dijimos, no, yo no puedo continuar con esto, no nos vamos a seguir comunicando con el médico. Y fue cuando finalmente permitieron que llegara el intérprete, nos explicaron que había que operar a mi esposa, y todo se resolvió con la presencia del intérprete. No porque nosotros fuéramos malcriados, no, es porque necesitamos que se respete nuestra condición de sordo, nuestra condición cultural además como sordos. Requerimos de ese apoyo. Otra situación recurrente en Venezuela tiene que ver con las policías, los efectivos de seguridad. El nivel de maltrato que se le hace al sordo, solo por no entenderlo, se nos maltrata incluso físicamente, se nos golpea, porque no podemos explicar. Y cuando le decimos, mira, somos sordos, yo he tenido experiencias de muchos amigos a quienes, de verdad, contra quienes se han cometido abusos físicos, se les ha golpeado, se les ha maltratado, y de los cuales yo he sido testigo, amigos que he visto pasar por esta situación solo por el hecho de ser sordos y no tener la capacidad del acceso a la información, de poder denunciar eso. De verdad hace falta algún instrumento que nos permita prohibir esos maltratos, que los sordos no sigamos siendo objeto de esos maltratos que incluso son de orden físico, que podamos ir ante alguna autoridad y expresar esta situación, porque también somos humanos, necesitamos protección, tenemos derechos, no es una cosa merecida el que tengamos que estar allí, es algo por nuestro bienestar. Así que necesitamos los intérpretes, y es importante que esté claro que necesitamos que la figura del intérprete esté allí para que nos explique, y bueno, podamos disculparnos en algunos casos, si hay que hacerlo. En Venezuela es muy común el maltrato a la persona o el irrespeto a los derechos de la persona sorda, o incluso el maltrato. Se nos castiga solo por el hecho de ser sordos y que el otro es oyente y no podemos explicarnos. Requerimos
de forma que el intérprete esté allí de forma expedita, explicando y aclarando las situaciones para poder agilizar todas esas situaciones. Necesitamos instrumentos tecnológicos que nos permitan, como ya está dado en otros países, comunicarnos. En España, en Estados Unidos, hay sistemas de relevo que le permiten a los sordos comunicarse cuando requieren, por ejemplo, un medicamento. Entonces se utilizan estas herramientas tecnológicas para que el intérprete pueda comunicarse. En Venezuela necesitamos eso, hacer los arreglos necesarios para que los sordos pues podamos verle un fin a esta cadena de sufrimiento que hemos tenido en el país. Requerimos ese apoyo. Y bueno, agradezco muchísimo a los intérpretes que han estado acá, tanto a la chica que nos acompañó, como ahora aquí al intérprete que hace de voz, también a la profesora que ha estado acá, y a todos ustedes por su maravillosa atención, así como las personas que en los estados también se han conectado por videoconferencia. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Viendo tu historia, realmente es una situación difícil en la que nosotros encontramos barreras de comunicación. Pienso que quizás es un sueño poder contar con intérpretes y sistemas de relevos telefónicos. Por ejemplo, yo que estudio en la Universidad de Informática, yo por ejemplo que preparé mi proyecto de computación, contaba con un intérprete, de lo mismo que tú estás mencionando. Diseñé de alguna manera este sistema para que en el futuro pudiese ser replicado. Ojalá cuando yo me gradúe de ingeniero pueda motorizar, apoyar y mover y divulgar y aprobar este tipo de tecnología que permita mejorar el sistema en el banco y en los demás espacios. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ese es precisamente los elementos positivos, las luchas positivas a las que debemos llegar, seguir avanzando para que los sordos podamos insistir sobre estas metas para alcanzarlas. Eso es precisamente lo que necesitamos. Él como sordo, al igual que yo y los otros que están aquí, que hay como 3 o 4 sordos por acá presentes, bueno, nos emociona ver que hay gente que apoya estas luchas y que estas herramientas se puedan seguir fraguando bueno, en tu proyecto y que puedan tener éxito. El Ministerio de Tecnología, Ciencia y Tecnología, esperemos que apoye y que apruebe esto, porque nosotros tenemos leyes, derechos, y la ley lo establece. El artículo 81 de la Constitución lo dice. Sí, la ley indica que se debe respetar, considerar de forma respetuosa la lengua de señas, pero iniciativas como estas de verdad son iniciativas que agradecemos y que debemos apoyar, porque estos centros de relevo realmente serían una innovación, una fundación necesaria. Debemos esforzarnos por crearlo. Muchísimas gracias. Buenos días. Vilmar Hinojosa, del Colegio Universitario de Caracas. Hola. Bueno, más que una pregunta, es un comentario y una experiencia acerca del trabajo que estamos haciendo en el Colegio Universitario. Siempre he dicho que este es el trabajo con y para las personas con discapacidad es un trabajo de lucha incansable, no nos podemos cansar. En el Colegio Universitario tenemos sordos desde el 2003. Desde 2013. En el 2014 creo que fue que salió la Gaceta Oficial que permitía que el Ministerio de Educación Universitaria contratara intérpretes de lengua de señas, que por cierto lo hicieron en el Colegio Universitario. Desde el 2013 estamos luchando en el colegio por la contratación de los intérpretes. Lo logramos en el 2015. ¿Okay? Había una Gaceta Oficial, sin embargo, como les digo, es un tema de lucha. No se comprende, es muy difícil entender el tema de la discapacidad y más aún de la discapacidad auditiva, por lo que hablaron todos los especialistas de lo complejo y difícil que es. Una experiencia positiva que valora la importancia del intérprete de lengua de señas nos ocurrió precisamente el jueves, igual que al compañero intérprete. Lamentándolo mucho, hubo un robo en el colegio universitario entre sordos. Favorablemente tenemos 5 intérpretes, nos faltan todavía 4, no hemos podido contratar. Somos la segunda universidad del país con más sordos, tenemos 22 sordos ahorita. Y obviamente estos 3 implicados en el robo están suspendidos. Por lo tanto vamos a tener 19, lamentándolo mucho. Pero son ciudadanos también y tienen deberes que cumplir. Cometieron un delito. Gracias a una intérprete pudimos ver qué estaba pasando,
en menos de media hora resolver la situación, apareció el objeto perdido y se levantó acta de la situación. No recurrimos a otras instancias. El sordo al que lo robaron no quiso hacer la denuncia, apareció su computador, pero en menos de media hora pudimos resolver el problema sin acudir a otras instancias, solamente con la presencia de un intérprete. Aquí está la importancia de tener en todas las instancias, estamos hablando de la instancia del sector educativo, que nos ha costado muchísimo contratar intérpretes, los intérpretes, el tema de que esté un intérprete en un aula de clase, eso para los docentes es muy difícil entender. ¿Cómo voy a tener a alguien allí que me va a estar supervisando lo que estoy haciendo? Sin embargo, en el colegio poco a poco lo han ido aceptando los docentes. Es por eso que ya estamos aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, es otra instancia que se suma a esta lucha. Y es importante que otras instancias también se sumen, que aprendamos todos lo que es la cultura de sordos, que es sumamente compleja. Yo tengo esto es un mundo, y yo ya tengo más de 10 años de experiencia con ellos y todos los días aprendo algo nuevo. En estos días aprendí el tema del liderazgo de los sordos. El liderazgo de los sordos. Hay un grupo de sordos y hay un líder. Y puede haber lucha entre líderes, entre potenciales. ¿Ok? Eso significa otra cosa para ellos. Y nosotros no lo vamos a entender hasta que no lo explique un experto. Como Claudia, como Félix. ¿Ok? Entonces, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguirnos formando en esta área, sobre todo en el área educativa, para que cuando llegue, en el área educativa estoy hablando desde el maternal, para que cuando lleguen ya a ser adultos, ya tengan sus derechos bien garantizados y estén bien formados. Es un derecho, no es un capricho, no es por caridad, no es por filantropía, es un derecho. Está en la ley a nivel nacional y a nivel internacional. Ese era mi comentario y mi experiencia. Muchas gracias por tu explicación. Fuiste muy clara al tomar específicamente dos cosas de lo que mencionaste. Es una lucha a la que no podemos renunciar, debemos seguir avanzando sobre esto para poder contar con la herramienta del intérprete. También en el ámbito de aquello que es leído, ¿no? que requiere un entendimiento claro, porque el intérprete también cumple un papel fundamental allí para explicarnos con claridad aquello que nos llega a través de la palabra escrita. Y es algo muy importante, no es algo que uno pueda hacer de su propia cuenta y requerimos estos avances. En segundo lugar, mencionaste que el tema de la discapacidad es un tema difícil. Sí, bueno, en algunas ocasiones podemos tener una persona que sea un experto en el área y que pueda manejar bien el tema, que tenga el interés y la vocación para estudiar, aprender, entender. En otros casos, bueno, podríamos decir que esa es una persona con alguna condición de discapacidad mental, porque puede ser una condición distinta, como el autismo o alguna otra condición, alguna discapacidad de orden cognitivo. Y todos estos caben dentro de la misma tipificación, todos van a la universidad. No, son cosas que hay que evaluar, hay diferencias que hay que marcar. Y estos dos aspectos los quería resaltar. Muchas gracias por tu comentario. Mi pregunta es, tú que has viajado, has ido al extranjero, ya lo dijiste en tu primera experiencia, ¿cómo, porque lo dijo la primera psicóloga y la primera ponente, que dice que el sistema de comunicación es diferente, o sea, el intérprete, las señas y las interpretaciones son diferentes en otros países. ¿Cómo te ha tocado, en tu experiencia, conocer del lenguaje de otro país, a diferencia de Venezuela? Por ejemplo, en lectura, escritura, ya no te podrías defender porque es español, y allá inglés, portugués, otra cuestión. Me gustaría aprender esa experiencia o conocer tu experiencia. Bueno, en mi caso, por ejemplo, estos carteles que ustedes ven acá, de salida de emergencia, en inglés yo no los conocía, pero estaban las figuras allí que nos indicaban, y claro, uno por lógica entiende que esa es la salida.
son imágenes mentales con las que podemos comunicarnos, recibir cierta guía, por ejemplo en el caso de las salidas de emergencia, ver que hacia allá es donde se debe correr y visualizamos la situación, ¿no? Si la salida es para allá, ¿por dónde es? ¿A dónde correría todo el mundo, ¿no? Otra situación es que, por ejemplo, acá en Venezuela se habla español, pero la gente que lo habla en Caracas, pues no lo habla igual que la gente que lo habla en Maracaibo, que quizá lo grita y para ellos es normal. La lengua de señas, bueno, también tiene esas mismas diferencias. A veces uno ve que es como más agresiva la forma en la que el otro habla, pero cuando uno viaja, por ejemplo, a Estados Unidos y vamos viendo lo que significa cada cosa. Quizá cuando estamos recién llegados nuevos, no, pero poco a poco vamos conociendo, vamos entendiendo. Es cuestión de hacer el esfuerzo. Quisiera también poder llevarme el intérprete, pero igual en este caso sería diferente y requerimos, sí, porque a veces vemos y realmente es tedioso, así que tenemos que detenernos, valernos de las mímicas, decirle, por ejemplo, yo, allá, amigo. Podemos dibujar a veces con palitos como monigotes y señalarle allí la persona para ir entendiéndonos, pero es progresivo. De verdad que es muy nutrido la experiencia. Muchas gracias a todos. Después de la presentación del profesor Henry Valera, como que no hay mucho que decir, ¿no? Bien, vamos con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, en esta ocasión me corresponde hablar sobre el perfil del intérprete y traductor de lengua de señas venezolana, pero aquí lo voy a dividir realmente porque hay dos ponencias paralelas aquí. Una es para el estado actual. ¿Qué hacer en este momento histórico donde no existimos como profesionales en el sistema de justicia? Y otra muy distinta, ¿qué deberíamos hacer si fuésemos personal y profesionales suscritos al sistema de justicia? En cuanto al primero, agradezco también la participación de las diferentes instituciones de educación universitaria que tienen personas con discapacidad auditiva cursando estudios y además la presencia de diferentes intérpretes de lengua de señas venezolana que han asistido justamente a este foro para precisamente tener algunas nociones de cómo actuar. Por lo tanto, me inclinaré hacia el estado actual, hacia qué hacer en este momento histórico. Por lo general, los intérpretes de lengua de señas que asisten al sistema de justicia son aquellos intérpretes que trabajan en liceos para personas sordas, en universidades de personas sordas y también los propios intérpretes del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPIS. Sin embargo, los intérpretes de estas instituciones no son suficientes y además tienen muchísimas responsabilidades. Ustedes acaban de escuchar la participación de la profesora del Colegio Universitario de Caracas. Tienen 27 personas sordas y 4 intérpretes. 5. Le faltan 4, no, yo creo que le faltan 10 intérpretes, porque ayer estaba hablando con el coordinador intérprete del Instituto Pedagógico de Caracas y me dice que los estudiantes del Pedagógico de Caracas inscribieron 48 materias. O sea, imagínense la cantidad de la demanda. Entonces, es complejo, ¿no? Imagínense ustedes el relato del profesor Henry Valera, la persona sorda que acaba de hablar, multiplicada por 40.000. La data establece que hay 40.000 aproximadamente, como mínimo 40.000 personas con discapacidad auditiva en Venezuela y que tienen necesidades de comunicación a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, este es un espacio determinante para visibilizarnos nosotros como intérpretes para hacerles la vida más sencilla y ser instrumento de inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Bien. Está de más decir que el intérprete de lengua de señas tiene que tener un perfil, por supuesto, profesional, debe tener conocimientos teóricos y prácticos y para ello hemos estado trabajando en las comunidades de aprendizaje donde hemos tenido 5 encuentros nacionales y hemos hablado de estos temas.
tener cierto fogueo con las relaciones humanas, tener quizás la paciencia de poder explicarle desde el secretario del sistema de justicia hasta el juez todo lo que implica una persona sorda. Por lo tanto, tenemos que tener un perfil en el que tengamos la habilidad para comunicarnos y hacernos entender con otros profesionales. Profesionalismo, por supuesto. Estar actualizado, poseer contacto con la comunidad sorda, eso es determinante. Habilidades lingüísticas, orales, escriturales, ¿ok? Y por supuesto de señas. Estar al día con lo que tiene que ver con las técnicas y estrategias de interpretación. En el contexto judicial podemos jugar con eso, dependiendo del momento o la fase en que se encuentra, nosotros podemos determinar si aplicamos la simultaneidad o si aplicamos la consecutividad o si tenemos que hacer alguna interpretación a vista, ¿ok? El trabajo en equipo, el tándem de intérpretes es muy importante, aspectos elementales para la interpretación. Esto un poco para que ustedes sepan, tiene que ver en que hasta el momento histórico, la mayoría de las personas que amerita servicio de interpretación en el sistema de justicia son personas que son son semilingües. Semilingües, es decir, tal y como explicó el doctor Félix, son personas que no aprendieron a hablar en una lengua oral y tampoco aprendieron a hablar en una lengua señada. Por lo tanto, no tienen una lengua de base. Eso significa que el intérprete tiene que hacer todo un diagnóstico veloz donde determine el sistema de comunicación a emplear. Por eso los intérpretes en esta interacción, que tiene que ser en minutos, debe determinar qué tipo de comunicación emplea. Si es una lengua de señas o si la persona conoce solo un código de contacto, que es un código casero que se desarrolla en las casas cuando no tienen contacto con otras personas sordas, o por el contrario, si es una persona ensordecida y que sabe lengua de señas, utilizar lo que nosotros denominamos español signado. Entonces, tiene que conocer todo lo que es esta gama de conocimiento y saber emplearla. Y no solamente emplearla, sino explicarle al contexto por qué la está usando, cómo la está usando y las características de ese individuo sordo. Entonces, dado este diagnóstico inicial para determinar esto, tiene que planificar su interpretación. Cuando nosotros llegamos a un caso, sabemos a la hora que llegamos, pero no a la hora que nos vamos. Entonces, generalmente tienen que haber equipos, al menos de 2 personas, intérpretes que acompañen el proceso. Si se trata entonces de una persona que sea semilingüe, entonces, y realmente en el feedback no haya comunicación alguna, vamos a tener que requerir de invitar a una persona sorda que cumpla funciones de mediador de la comunicación. Esa persona sorda tiene que ser entrenada rápidamente por nosotros como intérpretes, juramentada por el tribunal, y nosotros le tenemos que dejar claro a la persona que tiene que guardar confidencialidad, que tiene que ser neutral y que tiene que jurar a muerte que no puede divulgar la información, justamente por las características socioantropológicas. Ellos son un grupo muy pequeño y es muy fácil poder emitir una opinión. Entonces, eso para nosotros es determinante, que nosotros somos los que guiamos el caso, ¿ok? Desde el punto de vista interpretativo y poder darles instrucciones al tándem de personas que nos acompañen. Es por eso es que la lámina que está atrás establecemos que tiene que haber mínimo 2 intérpretes y que de ser necesario podemos invitar entonces a una persona sorda que cumpla funciones de mediador de la comunicación bajo nuestra supervisión, porque en definitiva este facilitador intérprete me va a decir a mí como intérprete lo que la persona quiere decir y yo soy la que voy a darle la última versión en español. Bueno, estas son las fases de interpretación, ¿no? que cumplimos nosotros, una fase de planificación, de ejecución. Sin embargo, hay un principio fundamental que nosotros como intérpretes asumimos, es que literalmente a nosotros no nos interesa, realmente es así, no nos interesa el hecho de que la persona con discapacidad auditiva sea homicida, sea víctima o sea victimario, porque en definitiva esa persona tiene el derecho a usar un intérprete de lengua de señas y a comunicarse. Y por eso es que muy pocos hacen este trabajo, porque nosotros los intérpretes generalmente tenemos otras profesiones, o somos pedagogos, o somos ingenieros, o somos abogados, o somos de otras áreas del saber, y no estamos familiarizados con este tema. Entonces, para un ser humano decirle, mira, le vas a interpretar a esta persona que acaba de matar a su mamá, no es fácil.
Entonces, nosotros también necesitamos cierto entrenamiento y cierto fogueo para poder responder ante estas circunstancias. Entonces, ese es un principio que nosotros como intérpretes tenemos que tener, que es que, bueno, simplemente nosotros interpretamos a cualquiera de las partes y así se lo tenemos que hacer saber a todas las personas que se van a beneficiar del servicio, sean oyentes o sean personas sordas. Aquí tenemos algunos de los errores fundamentales que cometemos los intérpretes: omisión, adición, sustitución, intrusión, anomalías. Esto según Los Santos y Lara 2008. Y estas son cosas, tecnicismos que a medida que nosotros vamos brindando el servicio tenemos que seguir profundizando en términos investigativos e ir aclarando. Por ejemplo, una de las cosas que, aunque suene tonto, que toma más tiempo y que hay que tener mayor cuidado es en la presentación. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Qué fue lo que sucedió? Una persona sorda que le diga, yo vivo en la calle tal, quinta tal, edificio tal, no se lo va a decir. Un sordo le va a decir, yo no me sé la dirección de mi casa. Hemos tenido casos. ¿Cómo se llama tu mamá? Ay, no sé. Y esto no es porque desconozca cómo se llama su mamá, sino que él le pone a su mamá una seña. Entonces, es un poco lo que mencionaba el doctor Félix. Bueno, empezamos entonces con la explicación. ¿Quién te hizo esto? Uy, bueno, entonces tenemos que pedir una pausa, salir a hablar con los familiares y preguntarle, mira, tú conoces a esta persona, él dice que es un primo. Ah, sí, él se llama Carlos Pérez. Ah, ok. Entonces, uno tiene que pausar, decir, mire, se llama Carlos Pérez. Otra de las cosas que nosotros solemos hacer cuando le piden los datos es que los escriban para ver si el sordo, por lo menos en términos escriturales, puede decir que vive en Propatria, que vive en Antímano. Siempre nos pasa, bueno, me pasó hace como 15 días a mí, siempre yo comparto mis errores, me burlo de mí misma. Uno de los estudiantes, una de las personas dice, ¿dónde vives tú? Y me dice esta seña. Ah, ok, perfecto. Ah, yo también vivo en Los Teques. Ah, ok. Y bueno, hicimos todo el caso y de repente llega la familia, no, es que nosotros allí en Antímano, es que la seña de Antímano es al revés, es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces yo tenía ya medio discurso diciendo que la persona vivía en Los Teques, que bueno, y todo el cuento, y resulta que era de Antímano. Entonces esto es típico del proceso interpretativo, es lo que dice Félix. Ah, bueno, pero ¿usted sabe o no sabe? Sí sé, pero la lengua tiene estas características que varían. Bueno, así un sinfín de cosas. Entonces, lo importante para los intérpretes es que se tomen su tiempo, y una de las características fundamentales de los intérpretes de las lenguas de señas que nos diferencian de los intérpretes de las lenguas orales es que asesoramos el proceso. Nosotros aquí sí asesoramos, ojo, y una cosa es asesorar y otra cosa es opinar. Asesoramos el proceso en cuanto tenemos que determinar cuál es el sistema de comunicación, el tipo de pérdida auditiva que pueda tener la persona sorda y de poder explicarle a los participantes del sistema de justicia, mira, sí, él tiene restos auditivos, mira, su implante sí funciona, mira, él habla español porque él escuchó y a los 5 años quedó sordo, mira, y con términos fáciles y sencillos se los podemos explicar. Y otra cosa muy distinta es opinar. Opinar no lo podemos hacer, eso sí no lo podemos hacer. Por ejemplo, si el sordo robó, mira, chico, pero mientras que no estamos interpretando, decirle al sordo, tú no puedes robar, eso es malo. Entonces uno empieza, no, eso no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. En ningún caso podemos emitir opiniones, eso definitivamente no lo podemos hacer. Bien, como me quedan 5 minutos, bueno, déjenme pasar las láminas. Aquí seguimos hablando de los errores y de todas las cosas que tenemos que seguir investigando, porque además también podemos determinar si aceptamos o no el caso. Por ejemplo, hace una semana también, o hace 15 días, en el estado de Aragua, hubo un caso de abuso sexual a una chica y el intérprete designado fue un hombre sordo. Generalmente, si es un caso de abuso sexual, se debe designar a una mujer, ¿verdad?, que procure tener un ambiente de confianza y de calma ante una situación tan difícil para una mujer como es el abuso sexual. Entonces son las cosas que, como decía Félix, si aquí nos ponemos como una tertulia a contar todas las cosas que hemos visto, bueno, pasarán días en ese sentido.
bueno, aquí están los factores que influyen en determinar si uno asume o no el servicio. Todos los intérpretes que están aquí, tómenle foto a esto. Es decir, si está calificado primero por la asociación, es indispensable que estemos unidos nosotros todos para todo lo que tiene que ver con la formación, con la actualización. Determinar si tiene un vínculo muy cercano a la persona sorda, si eso va a influir en su neutralidad, es importante que no acepte el caso. El tipo de caso y su complejidad. Si usted es muy sensible y no puede interpretar un homicidio, usted está en su derecho de decir, no, a mí no me manden porque me inhibo a hacerlo. Razones éticas, disponibilidad de los intérpretes calificados en todo momento, distancia, lugar. Por ejemplo, cada vez que me lo solicitan a mí, yo les pido por favor al sistema de justicia que me traslade. Los muchachos me llevan en patrulla, me llevan en los carros, la policía me va a buscar a la casa. Siempre me río de mí porque mis vecinos dirán que me meto en problemas porque llegan a la policía armada. Venga doctora, vamos a llevarla. Me buscan literalmente hasta la puerta de mi casa, me dejan en la puerta de mi casa. Entonces son cosas que, bueno, que uno le pide que haga más sencillo el trabajo para uno como intérprete. Bueno, en este momento les dejo aquí la presentación. Sin embargo, creo que este es el último foro que hemos hecho, y respondiendo un poco a la pregunta, sí, tenemos 5 foros, este es el sexto foro, y hemos formado a muchos jueces, son los protagonistas, realmente ellos han venido mucho, y aprovechando justamente que estamos en la casa de la justicia, ahora sí me envisto como presidenta de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana, y quisiera hacer el día de hoy una consignación formal al magistrado Juan José Mendoza Jover. Y aquí hago un pequeño inciso porque el magistrado Juan José Mendoza Jover fue el pionero de que compartiéramos con todos los jueces del país esta información. Cuando yo inicio este trabajo con la Escuela de la Magistratura y expongo todos estos planteamientos, el magistrado simplemente en un minuto me dijo, esto lo tienen que conocer todos los jueces del país, y lo tienen que conocer no solamente los jueces, sino todo aquel que administre justicia. De inmediato vamos a hacerlo, y tan es así que cuando el nuevo director de la Escuela de la Magistratura, el doctor Amoni, recibe su gestión, inmediatamente ellos me llamaron ese mismo día e hicimos la planificación para hacer esto. De hecho, ya el doctor Amoni nos está comprometiendo para el año 2018 y ver los mecanismos para profundizar y ver qué cosas podemos hacer. Sin embargo, estamos incompletos, porque esto es resolver sobre lo que tenemos, que es necesario, y es importante normar esto para darle fortaleza a los intérpretes que están llevando la causa y darle insumos a los jueces y todo el sistema de justicia. Pero falta lo fundamental, que es incorporarnos en el sistema de justicia. Entonces, bueno, aquí tengo una comunicación justamente para el magistrado, que lamentablemente el día de hoy no nos pudo acompañar, a quien le mando un abrazo inmenso y un fuerte saludo. Esta comunicación se la envío como presidenta de la Asociación de Intérpretes y a él como presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y voy a leerla. Recibo un cordial y afectuoso saludo. Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar sus buenos oficios para que interceda sobre la creación del Servicio de Interpretación y Traducción de Lengua de Señas Venezolana al castellano en Venezuela, pues hasta la fecha la comunidad de personas con discapacidad auditiva no posee un servicio profesional que garantice sus derechos fundamentales. Es por ello que solicito a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente. Número 1. La interpretación del artículo 81 y del artículo 49, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Un pronunciamiento o sentencia para que el Ministerio del Poder Popular del Interior, Justicia y Paz, con base en los artículos de la Constitución bolivariana señalados anteriormente, incorpore en sus bases de datos a los intérpretes públicos, a los intérpretes y traductores de lengua de señas venezolana que cumplan con el siguiente perfil: que sean mínimamente licenciados en cualquier área de conocimiento, poseer la acreditación de la Organización de Intérpretes y Traductores Venezolana que se encuentre suscrita a la Asociación Mundial de Intérpretes de Lenguas de Señas. Desde el año 1999, el sistema de justicia tiene una deuda social con la comunidad sorda. Recordemos, por una parte, que ellos también son venezolanos, y por otra, que los intérpretes tienen el derecho al trabajo.
Hoy, en el marco del foro Situación actual de la atención a las personas con discapacidad auditiva, es un momento propicio para reclamar en nombre de todos los afectados justicia. Sin otro particular al que hacer referencia, queda de usted, Claudia Jaimes, presidenta de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana y guías intérpretes para sordos ciegos de Venezuela. Henry Valera hace el señalamiento desde su experiencia, es uno de los elementos que a mí me gustaría o me hubiese gustado resaltar en el aspecto. Ha señalado ahorita con la carta que acabas de leer la parte del intérprete, pero a mí me llama la atención y me gustaría, de hecho como lo presentó el licenciado Henry, la defensa y la promoción del sordo como persona dentro del proceso de acceso a la justicia. Entonces sí creo, entre una próxima, y sería como la sugerencia de una vez, que se haga ese elemento de acceso a la justicia como un elemento de promoción de los derechos del sordo, como persona con capacidad de poder solicitar, de no ser tutelado, de poder acceder a la información. Y por supuesto, el intérprete como la persona profesional que va a abordar y va a facilitar ese tipo de comunicación. Dentro de los espacios que señalaron, dentro de este foro, me pareció bien interesante el planteamiento y, como decía, la actualidad de. Entonces, como es actual, es ese derecho. Y creemos que, aunque se han ido dando pasos a lo largo de todo este tiempo, desde la misma parte de la promoción, desde los niños, no se puede dejar de lado la parte de la promoción del derecho como tal y del sordo como persona en adquisición a ese derecho. Sí, justamente es importante aclarar que para los no expertos, que en todo el país existen escuelas públicas para niños sordos, en todo el país. Cada estado tiene escuelas bolivarianas, generalmente son bolivarianas, de niños sordos y donde se les da una educación bilingüe. Eso es importante porque entra un poco a lo que está diciendo el participante de la formación, ¿no? Eso es fundamental. Y por supuesto, nosotros estamos tomando nota desde la Escuela de la Magistratura, porque esto bien puede formar parte de la planificación de los foros para el periodo 2018, donde quizás esta parte de orden antropológica pueda ser explicada mejor a los administradores de justicia. Un poco también lo que señalaba la profesora del Colegio Universitario de Caracas, eso del líder sordo, eso es uno de las tantas variables de las cuales nosotros tenemos que hablar. ¿Hasta qué cosas puede llegar a ser una persona sorda a partir de la solicitud de un líder? ¿Qué cosas hace un líder, ¿no? Entonces, bueno, un sinfín de cosas, así que con mucho gusto nosotros lo vamos a tomar. Yo tengo una pregunta para la audiencia. ¿Hay algún aquí representante del Ministerio de Interior, Justicia y Paz? Bien, bueno, al final hablamos. Ok, gracias. La inclusión del intérprete de señas. En este momento, justamente la escuela está en eso. Sí, hace algunos días tuve ocasión de participar en las mesas de trabajo que se hicieron en este sentido. Evidentemente no perdí la oportunidad de expresarlo. Sin embargo, tenemos una traba, ¿no? Que el código establece que el mecanismo es que se llame a un familiar. Claro, mientras tengamos esa situación allí en la que el código establece que se tiene que llamar a un familiar, es difícil que haya una modificación a ese nivel. Esa ha sido una traba siempre, ¿no? Afortunadamente, con esta serie de foros que se han hecho desde la escuela, pues hay como una comprensión más lógica, porque decirlo hoy así, tan claro, mire, usted tiene que llamar a la mamá del sordo para que ella sea la intérprete en el caso en el que se le enjuicia por homicidio. Entonces, evidentemente todo el mundo dice que es a la mamá, o sea, por favor, ahí no hay, esa persona no es neutral, está totalmente parcializada. Pero eso es lo que dice el código, entonces, mientras esté eso allí, lamentablemente tenemos esa traba. Aunque sí, ya respecto a lo que usted mencionaba, esa consideración se hizo. ¿Alguna otra pregunta? Los intérpretes, no sé si tengan preguntas. Las instituciones de educación universitaria, si tienen alguna pregunta.
Bueno, lo primero es que entendimos que no todas las personas sordas son sordas, que no todas las personas sordas hablan en una lengua de señas, que no todas las personas sordas tienen las mismas capacidades auditivas. Eso es importante. Por allá tenemos una pregunta. Buenas tardes, porque ya pasamos las 12. Preguntas hay muchas, pero una de las que me llama mucho la atención es, desde el año 2006, profesora Claudia Jaime, cuando se elabora la providencia de CONATEL. Dentro de esa providencia, en su articulado, en el artículo 9, literal 10, te habla de que las instituciones que están impartiendo los cursos de la lengua de señas son los que van a evaluar a los futuros intérpretes. Pero más que sobre todo, los intérpretes tienen que ser evaluados por la comunidad de sordos, porque ellos son los que van a prestar un servicio para la cual se están formando. La pregunta mía es, después de 11 años, hasta los momentos, yo como abogado, todavía no tengo un intérprete que maneja el léxico jurídico, desde ese punto. Porque actualmente estamos manejando la interpretación básica. Los años pasan y pasan y nosotros no vemos un cambio radical en cuanto a esto. Ahora, yo, por ejemplo, necesito un intérprete para tal cosa. Verdaderamente no lo tengo. Si yo veo en la televisión, los intérpretes hablan y muchas veces se quedan estáticos buscando la palabra adecuada que va de acuerdo al movimiento de las manos. Fíjate que yo quería decir ante todos ustedes que tratándose de un evento de personas con discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva abarca todo tipo de pérdidas auditivas. Fluctúa desde la parte superficial hasta terminar con la sordera. La sordera es el impedimento total para nosotros escuchar cualquier tipo de sonido. Fíjate en este caso. Aquí, por ejemplo, la intérprete cuando habla sordo, yo estoy acostumbrado a taparme el oído, pero nunca a manejar del oído para la boca, porque ya quería decir con eso doble discapacidad. Aparte de la sordera, es del habla, porque cuando hablamos del sordo es una sola cosa, tapar la oreja. Así que yo espero que la profesora Claudia me dé una explicación en cuanto a este caso de los progresos que ha habido en cuanto a la interpretación. Bueno, muy interesante la pregunta del doctor que es sordo. Y casualmente ayer me estaban llamando, no recuerdo quién me llamó ayer de los intérpretes presentes, que conoció a otra persona sorda que es abogada, creo que en el estado de Aragua, me comentaron. Bueno, en efecto no hay, hasta los momentos, si pudiésemos decir un estudio terminológico en el área jurídica, no la hay. Y la respuesta es simple, porque muy pocos sordos han accedido de manera formal a los estudios en el área del derecho. Y es un área que está en construcción, es decir, esto es una responsabilidad eminentemente de la lengua y de la naturaleza de la lengua y por tanto de sus propios usuarios. Justamente ese es uno de los objetivos de la Escuela de la Magistratura, en algún momento poder establecer una formación sistemática y entrenamiento especializado para los intérpretes de lengua de señas, y una de las inquietudes de ellos era justamente trabajar todo lo que es el tecnolecto del área judicial, así que ese es un trabajo que está en proceso y que está naciendo. Y bueno, yo prácticamente no evocaría el año 2006, evocaría el año 1999, donde tenemos el artículo 49 que establece que todas las personas que no hablan español tienen derecho a un intérprete. Entonces, bueno, y con respecto a los sordos que deben evaluar o acreditar a los intérpretes, pues absolutamente es así. Nosotros en la Asociación de Intérpretes trabajamos de la mano con muchas instituciones de personas sordas y son nuestros aliados en los procesos evaluativos. Y eso es una de las cosas que a los intérpretes le da cierto temor, porque el panel de evaluadores son justamente personas sordas que ya han sido entrenadas para ser evaluadores, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso bastante complejo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el licenciado Henry, que desea participar.
este caso la evaluación por parte de los sordos, me disculpan por favor, la evaluación por parte de los sordos se da cuando, por ejemplo, llega un intérprete o una persona que habla en inglés y lo colocan allí frente al evaluador. Esa persona lo aprueba y después, bueno, da la casualidad de que cuando le corresponde interpretar en Venezuela no tiene las condiciones o se le evalúa nuevamente, puede haber algún problema, hay que transmitir información, el intérprete se hace de esto, pero el intérprete en lenguas orales, en condición de oyente, pues en chino, en cualquier otro idioma, también pues tiene que pasar por estos procesos de evaluación por parte del usuario del servicio. Con este ciclo de foros, más que salir expertos en el área, lo que queremos es sensibilizar y exponer un problema que tenemos. Y hay al menos dos actitudes que podemos tener al salir de aquí. Ay, pobrecito, pero bueno, eso es problema de ellos resuelvan. O es un derecho, con el pobrecito incluido, puede estar por allí, ¿por qué no? Porque eso siempre lo tenemos allí, esa sensibilización, esa expresión, digamos, de nuestra cultura, siempre tenemos esa forma de expresar cuando estamos sensibilizados ante algo, pero hacer algo para solucionarlo. Aquí desde la escuela estamos en la fase de sensibilización. Son foros, este es el 6º. En cada oportunidad estamos transmitiendo al menos a 4 estados para llegar a las 24 grandes entidades político-territoriales que tenemos en el país, los 23 estados más Caracas, para que en todos los espacios a los que tenemos competencia, a los que debe llegar la Escuela de la Magistratura, podamos llegar, especialmente al juez, secretario, alguacil y sobre todo aquellos que atienden a los ciudadanos, porque la cara principal del tribunal, lo primero que vemos cuando llegamos al tribunal no es al juez ni al secretario ni al alguacil, sino al funcionario de seguridad. Muchas veces la idea que tenemos del sistema de justicia es la idea del funcionario de seguridad que nos recibió en la puerta, y de allí la importancia de la formación y de la sensibilización de todos aquellos que damos la cara por nuestras instituciones. Es por esta razón que cerramos aquí en el Tribunal Supremo de Justicia este ciclo de foros sobre estado actual de la atención a las personas con discapacidad auditiva en el Poder Judicial venezolano. Doy las gracias especialmente a Catherine Arrieta y a Aslen Martínez por su labor en la interpretación de estas actividades. Gracias a ellas, Henry y otras personas con discapacidad auditiva pueden entendernos y nosotros podemos entender lo que ellos hacen. Vemos la importancia de tener al profesor Henry entre nosotros, es ver de primera mano, ya no a través de expertos, sino ellos en su día a día, lo que vive. Experiencias como esta nos hacen reflexionar y darnos cuenta que aquello que ya hacemos, como esto, hablar, escuchar, caminar, son realmente privilegios y no nos damos cuenta de ellos porque lo tenemos, nos damos cuenta el día que no lo tenemos, pero mientras lo tenemos no nos damos cuenta que realmente son privilegios. Y tenemos entonces que decidir si ayudamos, si cumplimos con el deber de garantizar el derecho de aquel que lo tiene o simplemente lo seguimos dejando de lado. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia de la Escuela Nacional de la Magistratura.